Bien, a ver este ejercicio. Bien, acá me están diciendo lo siguiente. Ya, vamos a entender primero cuál es la situación que nos están colocando. Dicen que voy a colocar en serie una resistencia patrón de 10 ohmios con una bobina. Es decir, voy a tener esto y luego esto. Eso es lo que inicialmente me están mencionando. Pero, siempre hay algo, ¿no? Algo escondido. Me dicen que esta bobina tiene dos componentes. Tiene un componente L y un componente R. ¿Ya? Es decir, esta bobina, solamente esta bobina, ojo, no esta resistencia es la de 10 ohmios. Ya, olvídense de esa resistencia por el momento. Solamente esta bobina no es una bobina ideal. ¿Por qué? Porque yo al hablar de una bobina ideal solamente tiene componente JXL, ¿no? Pero según el ejercicio, esta bobina tiene un comportamiento de una bobina real, es decir, hay una resistencia y una inductancia. Es decir, esta bobina tiene que ser representada mediante una impedancia Z igual a un R más un JXL, ¿ya? Ese es el detalle que tenemos que notar al inicio para poder resolver este ejercicio. Porque si yo asumo que la bobina es una bobina ideal, voy a resolver y voy a llegar a una respuesta que no es, ¿no? Que no es la que se está esperando, ¿ya? Entonces, con esas condiciones, vamos a comenzar a resolver, ¿ya? Vamos a comenzar a resolver. A ver, acá una pausa y copien ese circuito, ¿no? Al final esta bobina lo pueden representar de esta forma, ¿no? Una resistencia de 10 ohmios, que es la de que está por acá, ¿ya? Y acá, como no es una bobina pura, lo representan como una impedancia. Ya, como lo sombrean bien bonito, de color negro, ¿no? Y colocan Z, ¿no? Le pueden llamar Z de bobina, ¿no? ZB, ¿está bien o no? Ahí está. Y este sería mi circuito, ¿no? En serie, que tengo que analizar. Ya, acá se le aplica la tensión que me están diciendo por acá, ¿no? Los demás datos, ¿ya? Bien, entonces tomen nota de esto para seguir con el ejercicio. Bien, a ver. En este ejercicio me están dando de dato valores eh, medidos, ¿no? O sea, valores eficaces, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Si lo veo desde un punto de vista matemático, serían los módulos de los fasores de tensión. Eso es lo que me están dando. Entonces, el primer módulo que me están dando, a ver, siguiendo por aquí con la lectura, es que la tensión en R, en la resistencia patrón, es 20 voltios. La tensión en la bobina, ojo que no es una bobina ideal, tomen en cuenta eso, es 22,4 voltios y la tensión total del circuito es 36 voltios. Entonces me están dando esos valores de tensión. ¿Ya? Entonces yo primeramente si asumiera de que mi bobina es una bobina ideal, el gráfico de tensiones saldría algo así, ¿no? Si yo asumo por acá mi tensión total de color rojo, de color azul, por ser un circuito inductivo, tendría que partir de acá y llegar hasta acá, ¿no? Mi tensión de la resistencia y luego subir perpendicularmente para completar el camino con mi tensión de la bobina, ¿no? Si fuese una bobina ideal, pero no es una bobina ideal. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Como ya lo menciona acá, tiene una componente resistiva, es decir, esta flechita no va a ser perpendicular a esta otra flechita de acá. Tiene que ser oblicua. Ahora no le van a hacer así, pues no, porque tendrías una resistencia negativa. Entonces, para acá no va a ser nunca. Entonces, ojo con eso, ¿ya? No vayan a dibujar para ese sentido. Tiene que estar la flecha en este sentido, por acá. Y acá está su componente.
Si lo resuelto por acá, este sería su componente resistivo de esa bobina, que no es ideal. Componente resistivo y componente inductivo. Ya, es prácticamente como una impedancia, así como les mencioné hace un rato. Entonces su gráfico de fasores de tensión o gráfico fasorial de tensión sería esto de acá. De color rojo, la tensión total de 36 voltios. De color azul, con un ángulo por acá, la tensión de mi resistencia patrón. Y completaría el camino a ver con color verde la resistencia de mi bobina, que prácticamente sería comportamiento como si fuese una impedancia, ¿no? No es perpendicular al de la resistencia, ¿ya? Y tendría que cerrar, ¿no?, el polígono. Acuérdense que eso ya quedamos como una especie de regla, ¿no? Que si yo tengo la tensión total de color rojo, la caída de tensiones de todo recorrido de mi circuito tienen que completar el camino para cerrar, ¿no? Para iniciar donde comienza la flecha de color rojo y termina donde la flecha de color rojo, ¿no? Todo este camino tiene que seguir la caída de tensión de mi circuito en serie, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya habíamos quedado. Bien, entonces tengo esto de acá, ¿ya? Importante en circuitos es hallar los ángulos. Los ángulos que forman, especialmente este de acá, ¿no? Que vendría a ser el ángulo que forma la tensión con la corriente de mi circuito, se pueden hallar. Si se pueden hallar, hay que hallarlos, porque nos van a facilitar en los cálculos cuando trabajemos en forma, bueno, acá vamos a trabajar en forma con números complejos, ¿no? Entonces nos favorece bastante tener ese ángulo. Entonces vamos a hacer ese primer cálculo. ¿Cómo? Aplicando acá la ley de cosenos, ¿no? Ahora, ¿no se acuerdan cómo es la ley de cosenos? Hacen una pausa y buscan, ¿no? Buscan ahí su librito, su fórmula y ven, ¿no?, cómo es la fórmula para la ley de cosenos. ¿Estamos? Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el ángulo. Entonces vamos a poner por acá, ¿ver? Digo, ¿no? Hallando el ángulo. Entonces ya saben que ese ángulo que estamos hallando es el ángulo que forma la corriente con la tensión. Entonces ya sabemos, ya vamos a hallar ese ángulo con la ley de cosenos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Me dice que 22.4 al cuadrado debe ser igual a 36 al cuadrado más 20 al cuadrado menos dos veces el producto de 36 por 20 por el coseno de alfa. ¿Está? Entonces hay que resolver esta ecuación. Y ahí va a salir el coseno de alfa. Ahora vamos a ver, lo hago resolver por acá. Para eso le doy acá una variable, lo voy a llamar x al coseno de alfa y hago que resuelva, ¿no? Sol x. ¿No? Es una ecuación lineal, así que no va a haber problema, ¿no? Ya, entonces, esto de acá viene a ser el coseno de alfa. Entonces, vamos a llamarle esta variable. Voy a llamarla así, cos alfa igual. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar esto por acá para que no salga. Ahí está, ahora sí. Para que no se salga del libreto, ¿no? Para que no se salga del formato de la hoja. ¿Ya? Ya, ahí está. Se ve un poco desordenado. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver. Vamos a facilitar. Vamos a ver si se puede hacer esto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. Ahora sí creo que puede encajar, ¿no? Sí, ahora está un poco más ordenado, ¿eh? Ya está. Entonces, el coseno de alfa
¿no? Entonces, yo quisiera llamar esta respuesta por acá. El coseno de alfa me sale 0.829. ¿Ya? Entonces puedo calcular el ángulo alfa. Claro. Y como les digo, es necesario que tengan ese ángulo. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya tengo el ángulo alfa. Ya está. Vamos a ponerlo en grados hexagesimales. Ya está, 33.97 grados. Entonces ese es el valor del ángulo alfa. Y con eso sí empiezo a hacer los cálculos. Ya, con eso sí empiezo a hacer los cálculos. ¿Cómo así? Porque ahora sí ya puedo definir mis fasores, ¿no? Mis fasores como números complejos. Digo, la tensión total es igual módulo con ángulo alfa, ¿no? Así. Vamos a trabajar sin unidades, ¿ya? Para que no se haga pesado para el programa. Entonces ya tengo ya mi tensión total, ¿ya? Es decir, este fasor que está por acá. Acuérdense que acá estoy tomando como referencia, eso me vale la pena resaltar, porque luego están preguntando. Estoy tomando como referencia que mi eje X o mi eje real es este y mi eje imaginario es este, ¿ya? Por eso es que mi tensión total, esta flecha de acá, es BT que vale 36 con el ángulo alfa, ¿no? Listo. Bien. La tensión en la resistencia patrón, que le están llamando RS, es igual, según datos, es 20 ohmios en 20, digo 20 voltios, no 20 ohmios, no, es 20 voltios en módulo, vamos a poner 20, y el ángulo lógicamente va a ser 0, ¿no? Porque ese es el que está pegado al eje X. Entonces, con estos dos valores, yo puedo calcular la tensión en la bobina. Entonces, vamos a hacer eso. La tensión, lo voy a llamar B de bobina, va a ser igual a BT menos BRS. Entonces, la tensión en la bobina es igual como número complejo, ¿no? En forma binómica, o también si quieren lo pueden escribir como número complejo en su forma polar. Ese es a gusto de ustedes, ¿no? Ustedes eligen. Sal y pimienta a gusto del cliente, como dicen, ahí está. La tensión de la bobina sería 22.4, ahí está, ¿ves? 22.4 con un ángulo de 63.896 grados. ¿Ya? Prácticamente el módulo te lo estaban dando, ¿no? 22.4. ¿Para qué me sirvió hallar el ángulo? A ver, ¿quién me responde? Pues el ángulo me sirvió para hallar el ángulo de esta tensión de la bobina, ¿no? Que es 63.896. Que si fuese una bobina ideal sería 90 grados, ¿no? Pero no es una bobina ideal, hay una componente resistiva, por eso es que tiene un ángulo, ¿ya? Podrían hallar esa componente resistiva, sí, y es más, creo que te están pidiendo calcular eso, ¿no? Entonces vamos a tener que hallar esa componente resistiva, ¿ya? Bien. Ahora, teniendo la tensión total como fasor que está por acá, teniendo la resistencia total, ahora conviene o nos debería facilitar para resolver este ejercicio calcular la corriente que circula por ese circuito. Ahora, pero ¿de dónde calculo la corriente? Yo no tengo la impedancia equivalente, ¿no? De todo el circuito, pero sí tengo las tensiones, la caída de tensión de cada elemento. Tengo la caída de tensión de la resistencia patrón. Acuérdense que el circuito estaba de esta forma, ¿ya? Acuérdense que el circuito tenía una resistencia patrón y tenía una bobina que se comportaba como una impedancia, no era una bobina ideal. Y tengo la caída de tensión acá en esta resistencia que es 20 voltios. Tengo la caída de tensión acá eh, en la bobina, ¿no? Que es 22,4 voltios. Y por acá tengo una corriente, ¿ya?
Entonces, ¿cómo yo podría calcular esta corriente? Conociendo este valor y este valor de resistencia. Y justo eso es lo que tengo, ¿no? Esa resistencia vale 10 ohmios. Entonces puedo calcular esta corriente, que es la misma que va a circular por la impedancia de esta bobina, ¿no? Podría calcular esta corriente con la bobina, sí, pero la bobina no tengo nada, no tengo ni su inducción, ni su capacidad, bueno, ni su inductancia, y no tengo tampoco su componente resistivo, no tengo cuántos. Y justo eso es lo que te están preguntando, ¿no? Eso es justo lo que te están preguntando. Entonces vamos a calcular la corriente por este lado, con esta resistencia patrón. ¿Ya? Entonces digo, a ver, la corriente que circula por mi circuito, lo voy a llamar y T, vamos a llamarlo. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a una división. La tensión, y esta de acá arriba, ¿no? Tensión, entre la resistencia. ¿Ya? ¿Cuál es la resistencia? 10 ohmios. De esa forma. Entonces ya tengo ya la corriente que va a circular. Vamos a poner por acá. La corriente sería 2 amperios, con ángulo de cero, lógicamente, ¿no? Vamos a ponerlo en su forma polar para que vean, ¿no? Porque como le dije al inicio, dije y le vuelvo a repetir, porque estamos en proceso de aprendizaje, ¿ya? A ver, le dije al inicio que si yo tengo acá mi tensión total, ¿ya? La corriente, como fasor, tiene esta dirección. Por acá está la corriente, creo que más pequeñita, ¿no? Apenas 2, digamos acá. Pero el ángulo alfa es el que forma, ¿no? La tensión con la corriente, ¿ya? Entonces, la corriente que circula por ese circuito está paralela al factor tensión de la resistencia, ¿no? Acuérdense que esos dos o esas dos ondas están en fase, ¿no? En un elemento resistivo, la tensión y la corriente. Eso también vayan memorizándose, vayan aprendiendo eso. Entonces tengo que la corriente que circula por mi circuito es 2 con ángulo de 0 amperios, ¿ya? Pero esta corriente es la misma que circula por mi bobina. Entonces yo puedo calcular la impedancia de mi bobina. Eso es lo que voy a hacer. Le llamo ZB. ¿Ya? Aquí va a ser igual ZB, la impedancia de mi bobina. Va a ser la tensión de mi bobina, que está por acá, dividido entre la corriente que circula por mi circuito, que es lo que he calculado, ¿no? Maravilla de ejercicio, ¿no? Ahí también. Ya está. Entonces hago esa pequeña división de números complejos. Y me resulta que mi impedancia es este valor. O también si desean lo colocamos en forma de fasor. Pero para este caso creo que me conviene dejarlo en su forma binomial. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuánto vale la resistencia de ese elemento, bueno, el elemento resistivo de esa bobina, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? En su forma binómica diría, ¿no? Ese elemento resistivo es igual a la parte real de la impedancia, ¿no? Entonces, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, el elemento resistivo sería 4.928 ohmios. Ahí está. Primera respuesta. Ahora vamos a tratar de acomodar esto. Así. Listo. ¿Y cuánto vale la inductancia de esa bobina? Entonces tengo que trabajar con este de acá. Aquí es igual a inductancia. Acuérdense que ustedes tienen la fórmula 2 por pi. Vamos a buscar acá el valor de pi por la frecuencia por la inductancia. La inductancia de B, vamos a llamarle inductancia de bobina. Aquí es igual a la parte imaginaria de mi impedancia. Vamos a poner acá Z. Y bueno, y haría resolver eso, ¿no? La frecuencia, te lo están dando también de datos, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz. Entonces vamos a darle 60. Recuerda que estamos trabajando en 5 unidades, ¿no?
Entonces vamos a escribir el número nada más. Listo. Entonces resolvemos y obtengo eso, ¿no? Es decir, o sea, si le puedo ya dar unidades, no puedo. Vamos a tener que darle unidades para que se acomode bien esto. Entonces yo tengo ya el valor de la inductancia, ¿no? Vamos a darle nuevamente la definición, pero vamos a darle las unidades ya por... Mira, ¿qué está haciendo el profesor acá? Entonces ahora sí está con unidades ya. ¿Y por qué hago eso? Para que el mismo programa pueda convertir esto en milihenrios o microhenrios, no sé, en lo que mejor sea presentable para poder acá escribir la respuesta, ¿no? Ahorita me da que la inductancia es 0.027 henrios, pero si yo le agrego acá una m, se va a convertir en milihenrios, 26.679 milihenrios, ¿no? Esa es la idea de ponerle unidades, ¿no? En henrios, porque si no iba a botarse en número nada más. Y tenía que ser la conversión, ¿no? Como quien dice, ¿no? Con operaciones, ¿no? Pero como ya tiene unidades, simplemente le agrego los prefijos, ¿no? Y se cambia automáticamente. Bien, entonces, teniendo estas cosas claras, hemos conseguido la respuesta para nuestro ejercicio. Y como pueden ustedes notar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Ustedes pueden notar de que esa bobina, que no es ideal, que es una bobina real, tiene componente resistiva, aparte de su inductancia, ¿ya? En una bobina ideal, este valor es cero, pero en este caso no. Entonces, eso es lo que de repente puede confundir, ¿no? A uno como estudiante, ¿no? Pero es una bobina, porque tiene componente resistiva, ¿ya? En sí una bobina que tiene un comportamiento real, ¿no? Como que dice, en un caso real, como por ejemplo los devanados de los transformadores, tienen una componente resistiva, pequeñita, pero tienen, ¿ya? Bien, con eso estaríamos cerrando este ejercicio. Cualquier duda me pueden consultar. ¿Listo? Eso sería todo.